Soy inocente de lo que se me acusa, aunque no soy un hombre inocente ni culpable de eso. Eso según WTBF-TV. Austin Drummond llamó a uno de sus reporteros desde la cárcel y dijo que no solo es inocente del cuádruple asesinato, sino que también era un informante confidencial que trabajaba para el FBI. Este es el hombre que, según la policía, mató a 4 miembros de su familia y luego secuestró a su bebé, dejándola en el porche de un desconocido antes de huir durante una semana, convirtiéndose en uno de los más buscados de Tennessee. Te daré los detalles de lo que supuestamente dijo en una llamada telefónica desde la cárcel que las autoridades ya están calificando como un cuento inventado. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Los fiscales en Tennessee dicen que buscarán la pena de muerte en su caso contra Austin Drummond. Video de Drummond en una comparecencia reciente en la corte del condado de Lake, Tennessee. No es común que personas que enfrentan cargos graves como él hagan pública su defensa. Pero Drummond tomó un teléfono y llamó a un reportero en lo que fue una llamada grabada desde la cárcel para contar lo que él dice que es su versión de la historia. Antes de analizar lo que Drummond afirma en la llamada telefónica sobre su inocencia, permítame recordarles cómo dice la policía que sucedieron los hechos que nos llevaron aquí. El 29 de julio, en el condado de Deer, Tennessee, cerca de Memphis, la policía recibió una llamada al 911. Era de un propietario que dijo que encontró a un bebé en su jardín delantero. Ese niño está vivo. Ese niño ahora está a salvo. La bebé seguía en su asiento para auto cuando la hallaron, cerca de las 3 de la tarde. Al principio, la policía no sabía quién era la bebé ni cómo llegó frente a esa casa. 5 horas después, hallaron 4 cuerpos en un camino boscoso del condado de Lake, Tennessee. Está a unos 45 minutos al norte de donde encontraron a esa bebé. Aquí está el periodista Burton Scruggs guiándonos por la escena donde encontraron estos cuerpos. Estaban cerca de un auto. Quiero darles una lista de las escenas. Si hubo vehículos y un cuádruple asesinato según los informes. Esta es la carretera Carrington. La persona que reconoció la investigación dice que los vehículos estaban aquí y que los cuerpos estaban a cierta distancia de aquí. Los cuerpos eran de Courtney Rose, Matthew Wilson, Adriana Williams y Braden Williams. Braden, en la esquina inferior derecha, tenía 15 años y era tío del bebé hallado en el patio. Los padres de ese bebé también están muertos. Sus nombres, Matthew Wilson y Adriana Williams. Courtney Rose era la abuela materna del niño. Poco después de ese terrible hallazgo, la policía identificó a un sospechoso, Austin Drummond. Es un delincuente convicto, considerado armado y peligroso. Según Fox 13, en Memphis, Drummond salió con la hermana de Courtney Rose, y el periódico The Sun informa que esa mujer, la hermana de Courtney Rose, está embarazada de un hijo de Drummond. Ahora, esa novia trabajaba como oficial correccional en la prisión estatal, donde Austin Drummond cumplió una condena de 10 años. Drummond hizo una petición inusual sobre su novia en su última comparecencia ante el tribunal. Hablaré de eso enseguida. Sobre el historial criminal de Drummond, sabemos que salió de prisión en septiembre pasado. Había cumplido más de una década en prisión relacionado con una condena por robo agravado. Ocurrió en una tienda de conveniencia en Jackson, Tennessee, en 2014. Según documentos judiciales, le apuntó con una pistola al empleado antes de robar dinero y huir. Esa noche solo se llevó alrededor de $44, y eso lo llevó a pasar más de una década en prisión. Ahora, aunque estaba en prisión, parece que seguía activo en las redes sociales. Publicó estas fotos donde se le ve comiendo pizza. Hay un video de él jugando videojuegos. Parece que tiene varios teléfonos celulares. E incluso hay una foto de 2023 donde está con una botella de vodka Ciroc. Todo esto supuestamente dentro de una prisión estatal en Tennessee. El mes pasado, mientras estaba prófugo, Drummond fue captado en video tratando de entrar a una iglesia armado con una pistola que parece tener cargador de tambor. Este fue un video escalofriante antes de su arresto, que ocurrió solo un par de días después, el martes 6 de agosto. Fue en la mañana. Había un equipo trabajando en una casa que vio a Drummond en el bosque en Jackson.
Tennessee. No estaba armado en el momento de su arresto. En su primera comparecencia, los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte contra Drummond. Las autoridades no han dicho qué creen que vincula a Brenda Drummond con los crímenes y no han hecho público el motivo que creen para estos asesinatos. Esta semana, Drummond llamó por teléfono desde la cárcel a un reportero de WTBF-TV en Nashville. Tenía miedo de que HMA fuera a atacarlo. Las cosas conmigo, las cosas saldrían mal, me pasarían cosas. El reportero dijo que una fuente le dio su número a Drummond. En esa llamada, Drummond dijo a WTBF que es inocente de lo que se le acusa. Dijo que no tenía ninguna razón para matar a los familiares de su novia. También dijo que no manejó bien la situación al huir. También dijo, y esto fue una sorpresa, que a principios de este año había hecho un trato para ser informante con el fiscal local, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en un esfuerzo por detener el tráfico de drogas en la prisión. Drummond aún enfrenta un cargo por intento de asesinato relacionado con un incidente en prisión. De hecho, él estaba en libertad bajo fianza en el momento en que las 4 personas fueron asesinadas. Los fiscales dijeron la semana pasada que el cargo de intento de asesinato fue porque Drummond supuestamente intentó matar a un guardia de la prisión. Según documentos judiciales, Drummond fue miembro de la pandilla Vice Lord en prisión. Drummond dice que el día de los asesinatos, su tapadera como informante fue expuesta. Eso también se lo dijo a ese reportero de la estación de televisión de Nashville. El fiscal afirmó que no duda de la culpabilidad de Drummond en los asesinatos. Y el fiscal también dice que sí tienen un motivo por el cual Drummond cometería estos asesinatos. De nuevo, Drummond dice que es inocente. Hubo otro desarrollo interesante en el caso de Drummond, y eso ocurrió durante su comparecencia más reciente en la corte, donde su abogado de oficio pidió que se levantara una orden de restricción que le permitiría a Drummond ver a su novia. Se informa que ella está embarazada de su hijo. Sin embargo, el juez negó eso. La novia de Drummond no ha sido acusada en relación con estos delitos. Austin Drummond debe volver a la corte el 4 de septiembre. Ahora me acompaña el comandante retirado de detectives de la policía de Chicago, Will Villar. Will, hablamos durante toda la búsqueda y cuando este caso apenas comenzaba, pero ahora está saliendo a la luz esta nueva información. Fue interesante escuchar la voz de Austin Drummond y aparentemente su versión de la historia. ¿Qué opinas de que él llamara a un reportero de televisión por teléfono? Creo que cualquier abogado que tenga probablemente está fuera de sí por estos comentarios. Tus comentarios actuales pueden usarse en la corte. Los fiscales, ya que él abrió la puerta, el fiscal puede usarlo para interrogarlo durante el juicio. Es solo que es extraño que él vaya a llamar a un reportero y afirmar todas estas cosas que dice ser, como ser informante y cosas así. Si fuera su abogado, le diría que guardara silencio. Sí, este es un abogado asignado por el tribunal, así que apenas se están conociendo, supongo. Así que él afirma esto. Y por supuesto, él dice que es inocente, lo cual creo que muchos de nosotros. Aquí está alguien que probablemente, si lo declaran culpable, nunca volverá a ver la luz del día fuera de una prisión. Los fiscales buscan la pena de muerte, así que no me sorprende que él diga que es inocente. Pero luego dice que fue reclutado por el fiscal del distrito, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el FBI, que iban a rastrear, como si estuviera trabajando para todas estas agencias de la ley para rastrear el contrabando de drogas. Supuestamente, él era miembro de la pandilla de este jefe del vicio. Y él, ya sabes, estaba ayudando a las autoridades a tratar de rastrear cómo las drogas estaban entrando al sistema penitenciario. ¿Qué tan probable, qué tan realista es la posibilidad de que eso fuera lo que él estaba haciendo tras las rejas? Es posible, y también que él sea fuente de información, pero no informante confidencial. Y la diferencia es esta, en mi experiencia, un informante confidencial, o un informante confidencial como le llamamos, es registrado a través de nuestra división de crimen organizado. Llegan, se sientan, los entrevistan, registran y asignan un número. Y luego tienen que reportarse de ida y vuelta con las autoridades cada cierto tiempo, tienen que hablar con el supervisor. Así que esos son informantes confidenciales que también reciben pago.
Ahora, una fuente de información puede ser alguien que recibe trato preferencial como mudarse de celda por levantar el teléfono. Pero la probabilidad de que él sea un informante confidencial para todas estas agencias no es nada probable porque también hacemos un proceso de desconflicto cuando empezamos a registrar a las personas. Hay un proceso de desconflicto para él. Nos aseguramos de que este tipo no sea un informante si podemos saberlo o una fuente de información para otras agencias de la ley o el sujeto de cualquier tipo de investigación. La probabilidad de que todas estas agencias lo hayan registrado es muy baja. Y hablamos de esto en uno de nuestros episodios anteriores, pero él era miembro de los Vice Lords. Y tú trabajaste en Chicago. De ahí proviene esta pandilla. Y una cosa que sé, la última vez que hablamos de esto, quiero decir, él es un tipo blanco. Y eso no es algo que normalmente veas en los Vice Lords. Tenemos registros judiciales y él confirmó en la llamada que era miembro de la pandilla. ¿Cómo pasa eso? Si él es Vice Lord, se unió en prisión. No estoy seguro de que los Vice Lords en Tennessee recluten activamente a chicos blancos. Podría estar equivocado, pero creo que él lo adoptó en prisión. Y tal vez eso se relaciona con todo esto de informar a los guardias de la prisión o al sistema penitenciario que él se infiltra en esta pandilla. Es una buena historia, pero como dije, en mi experiencia no me he topado con muchos Vice Lords blancos. También dijo en esta llamada telefónica que el día en que estos 4 miembros de la familia fueron asesinados, por supuesto, tienes al bebé que fue encontrado en el asiento del auto a 45 minutos de distancia, que su tapadera fue descubierta, que de alguna manera se filtró que él estaba trabajando como informante confidencial. Él dice que es inocente, que él no hizo esto. ¿Qué opinas de esa parte de la historia, de que algo pasó y que por eso tuvo que huir? Esa fue su explicación para hacer esta persecución. Su explicación: huí porque descubrieron mi tapadera. Por cierto, estas 4 personas fueron asesinadas y el bebé fue abandonado a 40 millas. No tiene mucho sentido para mí, ni siquiera lo sé. Como dije, no tengo idea de por qué su abogado le permite decir todas estas cosas. No tiene sentido que no crea en las coincidencias. Simplemente no tiene ningún sentido toda la historia. ¿Y cómo es que descubren tu tapadera afuera si se supone que estás informando sobre cosas que pasan adentro? No entiendo toda su teoría. Y también pienso que si él fuera alguien, y esto es más mi opinión y la de los que estamos afuera, si tenía esta relación con estas agencias de la ley tan poderosas y su tapadera fue descubierta y su vida estaba en peligro, uno pensaría que les llamaría si eso fuera cierto. Porque, o sea, ¿cuál es tu responsabilidad como... Supongamos que eres un agente especial o un miembro, ya sabes, de la Oficina de Investigación de Tennessee y tienes a Austin Drummond y no está claro si algo de esto es cierto. Aunque es sospechoso, ya sabes, qué tan cierto es, no lo sabemos. Pero ¿cuál es tu conexión con el informante confidencial en cuanto a proteger a esa persona si en realidad era un informante confidencial y tú eres el miembro de la ley que lo maneja? Tienes la responsabilidad de proteger a esa persona. La policía no puede hacer su trabajo sin información. Los informantes confidenciales son clave para eso. Si tienes informantes confidenciales que están siendo asesinados o golpeados o lo que sea por ser informantes, ya no vas a conseguir más informantes confidenciales. Entonces, como policía, debes cuidar a este tipo. Y si tenía un problema, si su tapadera se veía comprometida, esa sería la primera llamada que haría a su encargado para que lo trajera, lo moviera o hiciera lo que tuviera que hacer. Sí, y también pienso en el video, como cuando él contaba esto de, oh, lo manejé mal, pero estaba huyendo. Mi tapadera se comprometió. Yo era un buen tipo tratando de atrapar narcotraficantes en la cárcel. Él tiene el cargo de agresión. Bueno, creo que era más como un arma de repetición, 15, si mal no recuerdo, con un cargador de tambor deambulando por Jackson, Tennessee. Eso simplemente no parece una persona inocente. Y tal vez solo soy yo proyectando eso por lo que vi. Pero si veo ese video, eso no me parece alguien que solo estuvo en una mala situación. Absolutamente no. Y de nuevo, si eres un informante confidencial que está registrado, se supone que no debes portar armas de fuego, especialmente un cargador de tambor extendido en un rifle.
Quiero decir, simplemente él tampoco me suena como una persona inocente y solo parece que está tratando de desviar la atención. Quiero decir, él manejó mal qué, los 4 asesinatos o dejar al niño. Porque quiero decir, de nuevo, todavía no se ha probado que sea culpable, pero tienen pruebas bastante buenas allá. Bueno, ahora que hizo esta llamada, quedó grabada. Todos la están escuchando. Si eres su abogado defensor, esto prácticamente te obliga a definir cuál tendría que ser el argumento en el juicio. Sí, pero nada de lo que está diciendo necesariamente va a ser, no necesariamente va a repetir esto en el juicio. Los fiscales podrían hablar de eso porque él abrió la puerta. Pero no sé si él va a subir al estrado a hablar de esta gran conspiración y a dar nombres cuando está enfrentando un caso con pena de muerte. Como mencioné, si fuera su abogado le diría que deje de dar entrevistas. O porque ahora tienes que ir y quién sabe. Quiero decir, en algunos de estos casos, es solo que, ya sabes, si la policía tiene muchas pruebas y tú eres el abogado defensor, puede que solo estés en contra de la pena de muerte y más bien trates de mitigar el resultado en lugar de buscar la inocencia. Veremos cómo evoluciona esa parte y su posible defensa. Pero ahora tienes que ir con la defensa de que eras un informante confiado. Y si luego se muestra evidencia de que el FBI, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Oficina de Investigación de Tennessee o el fiscal del distrito dicen, eso no es cierto. Entonces, ya sabes, eso absolutamente destruye tu credibilidad porque solo estás tratando de mentir para salir de eso. La otra parte también es su novia. Han comentado sobre ella. Él quería quitar la orden de restricción. No mencioné su nombre porque no ha sido acusada. Y ciertamente, en Internet se ha hablado mucho de ella, pero según se informa, ella era guardia de prisión y él tenía una relación con ella. ¿Cómo sucede eso? Eso ocurre siempre en las cárceles y lo vemos constantemente. Vemos a guardias de prisión que se vuelven íntimos con los presos y de repente están dejando salir a 7 de ellos por la puerta trasera de una cárcel. Eso pasa todo el tiempo. Hablar de asuntos del corazón es complicado. No siempre entiendes qué motiva a otros, pero es una relación como cualquier otra, solo que en un lugar muy extraño. Así que lo ves todo el tiempo. ¿Qué tipo de...? Porque te imaginas, o sea, es un trabajo difícil trabajar en correccionales. Sabes, lo entiendo. ¿Sabes? Trabajar en la institución correccional del noroeste, en Tennessee, probablemente no hay mucha gente. Lo digo con respeto porque es un trabajo muy importante el que hacen las personas, pero puede que no sea la respuesta que alguien dé cuando le preguntan ¿qué quieres ser de grande? Puede que sea el único trabajo y estás rodeado de personas peligrosas siempre. Pero al mismo tiempo, ¿cómo encontramos la manera de asegurarnos de que las personas no sean susceptibles a tener relaciones con alguien que, según las autoridades, quiero decir, él es alguien que engañó a mucha gente haciéndoles creer que era realmente el bueno y puede manipular a las personas? Y tal vez eso fue lo que le pasó a ella. Bueno, tienes razón en eso. No es un trabajo en el que cualquiera pueda estar por mucho tiempo, en mi opinión. Mi hijo es oficial correccional y alguacil adjunto en el condado de Cook. Y la cárcel del condado de Cook es terrible. Él lleva 2 años ahí, así que es momento de avanzar y piensa mudarse. Siempre digo que la diferencia entre estar en la cárcel y trabajar ahí es que tú puedes irte a casa a cenar. Pero fuera de eso, estás en una situación como la de él. Tienen poco personal. No hay suficiente gente para vigilar. Él está vigilando diferentes niveles al mismo tiempo. En cualquier momento, él es el único oficial en un dormitorio sin celdas, con 70 prisioneros. ¿Quién quiere ese trabajo? Así que ya sabes, lo haces. Y odio decir esto, pero a veces los estándares se bajan en correccionales, a diferencia de los agentes juramentados de la ley. Pero sí, es solo que es un trabajo difícil. Es difícil cubrir esos puestos. Sí, y de nuevo, no lo minimizo. Creo que es un trabajo muy importante y admirable. Pienso en lo que ocurre en Nueva Orleans con ese doble asesinato. Él sí cometió un doble asesinato. Creo que su nombre era Derek Rose. Todavía sigue prófugo. Esto demuestra la importancia de contar con buena conexión y lugares seguros de donde no se pueda escapar, como vimos. Pero la otra noticia desde la última vez que hablamos, Will, fue este cargo de intento de asesinato que Austin Drummond ya enfrentaba antes de estos asesinatos. Él estaba libre bajo fianza. Era como una fianza de $30,000.
Y ahora el fiscal dice que esto estaba relacionado con un asalto a un oficial de correcciones en la cárcel. Y estábamos hablando antes, ya era sorprendente que, enfrentando un cargo de intento de asesinato, te dejaran salir bajo fianza, pero que en realidad fuera contra un oficial de correcciones supuestamente, vuelve a la pregunta de cómo fue que le permitieron salir bajo fianza. Esto no parece un problema entre prisioneros. Intento de asesinato es distinto de agresión o agresión agravada, ya que atacar a un oficial de correcciones en una instalación agrava la situación. Así que lo eleva en cuanto a delitos graves. Pero intento, eso es muy distinto. Y una fianza de $30,000 por intento de asesinato. Bueno, primero que nada, ¿qué mensaje le estás enviando a tus oficiales correccionales al dejar salir a alguien bajo fianza cuando intenta matar a uno de los tuyos? Manda un mal mensaje. Eso me parece raro. Ya hablamos de sus acusaciones de que soy informante y otras cosas. Sabes, si eres una fuente de información y puedes darle algo a un fiscal, al alcaide o al director de la cárcel, entonces tal vez sí te den alguna consideración con la fianza. Eso no significa que sea un informante registrado, pero podría explicar una fianza baja. Pero de nuevo, eso manda un mensaje terrible a la víctima de eso. En tu carrera, sé que has tratado con personas realmente malas y tan culpables como lo indica la evidencia, una montaña de pruebas. Quiero decir, con qué frecuencia, incluso en casos donde alguien enfrenta el tipo de consecuencia que enfrenta Austin Drummond, en que no ha con grandes cantidades de evidencia en su contra, y aún así siguen argumentando que son inocentes, aunque en algunos casos podrías tener incluso un video de la persona haciendo lo que prueba que son culpables. Bueno, podrías decir que eres inocente. Quiero decir, la alternativa es, y de nuevo, he visto que se usa la pena de muerte en Illinois, pero no que se ejecute. Hace años tuve casos de pena de muerte que usé principalmente para negociar. La muerte está fuera de la mesa, declara culpable y te dan cadena perpetua. Pero, o sea, no puedes simplemente, si eres ese tipo y parece que tienen un montón de pruebas en tu contra, tienes que intentar darle algún giro para verte un poco mejor ante el juez o el jurado, según lo que él decida. Sí, es una historia increíble. Al llamar a un reportero de televisión, él sabía que la historia se haría pública y que fiscales y policía la escucharían. Pero al mismo tiempo, vemos algunos de estos casos donde sale a la luz la grabación de una llamada telefónica desde la cárcel. E incluso en su pasado, él intentó salir en libertad condicional o que se revocara. Recuerdo que en la llamada desde la cárcel habló con su papá sobre cómo amenazó por teléfono a los miembros del jurado que lo condenaron en 2016. ¿Con qué frecuencia estos sospechosos saben que la policía está escuchando cuando levantan el teléfono en la cárcel? Hay un gran letrero sobre el teléfono que dice que todas las conversaciones son grabadas. Si sabes leer, lo ves cada vez que usas el teléfono. Todas las conversaciones se graban. La gente intenta ser astuta usando códigos al hablar, pero es muy obvio al escuchar estas llamadas. Sabes, hay personas que piensan que pueden decir lo que quieran. La gente piensa que algunas de esas conversaciones son confidenciales, pero claramente no lo son, a menos que sea con tu abogado. Una cosa más que quiero decir sobre cuando hablas del hecho de que él dice que soy un informante, que he hecho todas estas cosas. El fiscal va a tener que dar seguimiento a eso. El fiscal y sus investigadores en la oficina del fiscal de distrito van a tener que seguir adelante y averiguar eso porque es algo que él hizo como lo va a usar como defensa o lo que sea. Pero tienes que investigar eso. No puedes simplemente descartarlo a primera vista. Incluso si suena ridículo, tienes que averiguarlo. Y eso será parte del trabajo previo al juicio que tienen que hacer. Bueno, y también digamos que él lo era y que todo lo que dijo sobre ser un informante era cierto. Si tienes pruebas que demuestran que ejecutó a 4 personas, eso realmente no cambia lo que podría ser el resultado de este caso. Sin nada de violencia. No puedes cometer actos violentos. Eso es clave en el acuerdo que firmas al ser informante confidencial. Nada de violencia, nada de armas, nada de infringir la ley. No me importa lo que él fuera, pudo haber sido el mejor informante del mundo. No puedes cometer 4 asesinatos y pensar que eso es algún tipo de atenuante. No, no, es solo una historia loca. Esto ha sido una locura. A veces parece un giro escandaloso. Al final del día,
Es un caso muy triste con la pérdida de estas 4 personas, incluyendo a la mamá y al papá de esta pequeña bebé que estará con familiares, pero simplemente ha tenido muchos giros desde que comenzó. Will Spiller, excomandante de detectives del Departamento de Policía de Chicago, es un placer tenerte en Law and Crime. Gracias por venir. Gracias, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.